Y ahora vamos a retomar el tema de los distintos sectores y cómo están sufriendo la pandemia y cómo la pandemia ha acentuado tal vez una situación que ya venía siendo complicada. Estamos en contacto con Juan Faciano, quien es el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables y también integra la Liga Argentina de Bioenergética. ¿Cómo le va, Juan? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, cuéntenos un poco el sector del biodiesel, cómo se encuentra, cómo está en estos momentos. Bueno, en realidad más que el sector del biodiesel me animo a hablar en representación o en nombre de toda la industria de los biocombustibles, incluyendo al bioetanol, con una importancia trascendental, ¿no? en la provincia de ustedes y más en la zona, ¿no? Sí. La industria nuestra viene atravesando una crisis muy pronunciada, podría decirlo, que tuvo su pico máximo, por decirlo de alguna manera educada, el año pasado, y cuando se inició la gestión del actual gobierno, en el mes de diciembre, lo que pensaba la industria es que lo peor ya había pasado, ¿no? Y lamentablemente no sucedió, más allá de la buena predisposición que las nuevas autoridades habían tenido para con la industria. Esa buena predisposición, como digo, no se llegó a plasmar en los hechos en lo que se refiere a un negocio regulado como el nuestro, donde la determinación del precio mensual de venta para el mercado interno está fijada por el Estado en función de los costos, ¿no? Por lo cual, a un año muy complicado, se le suma, cuando la expectativa era tratar de mejorar allá por el mes de marzo, el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ya hablando en el caso del biodiesel, el mes de marzo hubo una merma de las entregas superior al 50%, que en el mes de abril se profundizó algo así como el 70%, y bueno, en lo que se refiere a los volúmenes de entrega de biodiesel, el mes de mayo repuntó un poco cuando se fueron liberando ciertas fases, y bueno, y nos encontramos en un escenario de mucha incertidumbre, donde con precios congelados al mes de diciembre, lo que se puede trabajar es en función de variables que uno no maneja, en el caso del biodiesel el precio de la soja y el dólar, ¿no? Y hoy te puedo decir que estamos trabajando a un 70%, pero no te puedo asegurar lo mismo al mes de junio, ¿no? Claro. Por lo cual, a modo de resumen, mucha incertidumbre. Exactamente, esa es la palabra, incertidumbre. Lo que sí se le ha dado es un poco de certidumbre, por ejemplo, al petróleo con la instalación del barril criollo. ¿Sienten que hay una mirada por ahí distinta, diferente, con acciones de gobierno? Mirá, la respuesta es sí. Y la verdad que más allá de una mirada distinta, uno como empresario, por un lado, nota cierta incoherencia de parte del sector petrolero, más allá de la necesidad o no de una provincia productora de hidrocarburos, de las regalías, o de sostener fuentes de trabajo o la actividad de un sector en particular, ¿no? Pero digo incoherencia porque es un mismo sector que cuando el precio del petróleo, ¿no?, está alto, levanta la bandera del libre mercado, de que el Estado no tiene que intervenir en la formación de un precio en el surtidor. Y son los mismos empresarios que cuando el precio del commodity, que es el petróleo, está por el piso, levantan la bandera de que la industria es de interés nacional y es el Estado, que en definitiva no es el Estado, sino que somos los consumidores, lo que tenemos que sostener la industria pagando en el surtidor un precio como si el petróleo valiera más de $50, ¿no? Entonces, la primera reflexión que hago es, hay cierta incoherencia en cuanto a la postura, dependiendo para dónde calienta el sol, ¿no? Por decirlo de una manera un poco más... muy gráfica. Didáctica, ¿no? Exactamente. Y por el otro lado, de parte del gobierno nacional, lo que uno siente es, asociado a esta falta de previsibilidad o de certidumbre que te mencionaba anteriormente, es un trato discriminatorio, ¿no? Nosotros, como industria de biocombustibles, sea biodiesel o bioetanol, desde el mes de diciembre, y en el caso del bioetanol creo que es de antes, ¿no? Los precios no están ajustados a la realidad de los costos, porque una cosa que es importante saberlo, no es que los empresarios de biocombustibles pedimos un mejor precio. Lisa y llanamente lo que estamos pidiendo es que se cumpla con el marco normativo vigente, que no dice otra cosa que es
actualizar los precios para arriba o para abajo, como ha sucedido muchas veces, ¿no? En función de los costos que tuvo la industria el mes inmediato anterior. Entonces, enero y febrero fue prohibitivo y se trabajó a cero porque los costos no daban. Y marzo y abril, por ahí sí, porque los costos daban, pero en función de un precio congelado. O sea, estamos trabajando según la variable de costo y no por el poder de policía. Entonces es discriminatorio en el sentido de que hay una empresa que cuando necesita que el Estado lo ayude, lo ayuda. Cuando necesita que el Estado se corra y rige el libre mercado, rige el libre mercado. Y esta es una industria con un marco regulatorio de economías regionales. Tenemos plantas en más de 10 provincias, sí, ¿no? El desarrollo un motor y dependemos del viento. El desarrollo federal que han tenido las energías renovables ha sido brillante en el último tiempo. Mirá, tenés 54 plantas en más de 10 provincias, hay todo un entramado productivo que va más allá del bioetanol que se mezcla con la nafta o el biodiesel con el gasoil y prueba de ello, y que no tiene nada que ver por ahí con el combustible, es lo que está pasando con la actual pandemia, ¿no? Vos ves conflictos, discusiones que se da con la importación en determinados lugares de barbijos que están vencidos, pagando sobreprecios o de insumos para hacer los testeos, ¿no? Pero nadie se está dando cuenta o no se hace tan público que el alcohol sanitizante proviene de la fermentación de la caña de azúcar y del maíz, y que ese alcohol sanitizante, tan importante y tan vital para una emergencia sanitaria como la que está viviendo el país y el mundo, si se lo mezcla con glicerina, que es un subproducto del biodiesel, hace el alcohol en gel. Claro. Y yo no he escuchado en ningún lado alguna denuncia, algún conflicto o algún desabastecimiento de alcohol sanitizante, ni de alcohol en gel. Entonces tenemos una industria que va mucho más allá de un combustible, ¿no? Y es lo que vos decís, es el agregado de valor en origen, el desarrollo de la economía regional, la sustitución de importaciones, la preservación del medio ambiente, la contribución también a la salud pública. Entonces, no es, no le ajustan el precio al empresario del biocombustible, ¿no? Exactamente. Juan, con respecto a los cortes, los cupos, ¿cómo lo vienen trabajando? ¿Se sigue buscando una amplitud en esa situación? ¿Hay algunas miradas que no son tan complacientes con ese tema? Sí, para ser sutil, sí, no son tan complacientes, pero el objetivo de la Liga de Provincias Bioenergéticas no ha sido otro que aunar los esfuerzos de las provincias productoras de biocombustibles, de las cámaras gremiales y también de las empresas, ¿no? En el caso de la provincia de Córdoba, con Acabío, el grupo Porta, AGD ahí en Alejandro Roca, Promaíz, todo el complejo sucroalcoholero de Tucumán, la industria del biodiesel de Santa Fe. Lo que estamos propiciando es, por un lado, potenciar la industria, y no solamente con la utilización de mayores cortes, sino la apertura de nuevos nichos de mercado, ¿no? Y el objetivo de esto es, a través de un nuevo marco regulatorio que corrija las imperfecciones o asimetrías que puede tener el marco actual, pero por sobre todas las cosas le dé certidumbre y previsibilidad a una industria que nació para quedarse, ¿no? Argentina importa más del 30% de gasoil que se consume, y Argentina tiene capacidad disponible de 4,5 millones de toneladas de biodiesel, y hoy más del 60-70% está ociosa. Entonces, cuando uno empieza a hacer un análisis de cada uno de los puntos en donde la industria y los biocombustibles puede contribuir al desarrollo del país, y pensándolo de una manera federal, no encuentra respuesta a preguntas tales como ¿por qué no se potencia esta industria, no? Indudablemente porque toca algunos intereses que están involucrados en el tema. Absolutamente, y que trascienden cuestiones ideológicas y me animo a decir también hasta de gobiernos, ¿no? Exacto. Juan Faciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, también de la Liga Argentina de Bioenergética. Muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal, nos vamos a seguir ocupando del tema. Por favor, buen día y a disposición. Un abrazo. Hasta luego, fuerte abrazo.